¿Qué tal, amigos de Tu Radio 889? Buenas tardes. Nos encontramos aquí siendo los anfitriones de varios colegas periodistas y también de la candidata presidencial por Revolución Ciudadana, Luisa González. Hoy estaremos conversando de temas interesantes, de temas que competen a Santo Domingo y que competen al Ecuador entero. Es importante que demos a conocer que esto está siendo retransmitido por la señal de Majestad Televisión, Canal 39 en UHF, y Canal 8 en cable, Saracay Televisión en Canal 5 y 22 en cable, Radio Majestad en Pichincha 89.7, Esmeraldas 97.5, Manabí 88.5 FM. También está siendo retransmitido por Radio Super W 96.9, gracias también a redes sociales en Alerta Santo Domingo y también en Infórmate Santo Domingo. Hoy me están acompañando colegas a los que respeto y admiro muchísimo. El licenciado Osvaldo Garzón de Majestad Televisión, Jorge Chávez de Saracay Televisión y la señorita Karen Caguano, magíster en Alerta Santo Domingo, con quien estaremos conversando hoy también, por supuesto, con la abogada Luisa González, que ya se encuentra con nosotros, está en la provincia de Sáchila, para conversar de temas, como decía, importantes para todo el Ecuador. Abogada, buenos días, bienvenida a la cabina de Tu Radio 889. Muchas gracias, Brigitte, gracias Osvaldo, Jorge, Karen, muchas gracias por este espacio, a todos los que nos están escuchando, un abrazo inmenso, feliz de estar en esta tierra Sáchila. El recibimiento el día de ayer fue maravilloso, el cariño, el calor de la gente, un lleno total, donde se expresa también esa esperanza de días mejores. Mi abogada, muchas gracias. Saludemos también con nuestros compañeros, quienes van a empezar a interactuar con usted. Querida Karen, buenos días, bienvenida. Colegas, buenos días. Candidata presidencial, muy buenos días. Para mí es un gusto poder formar parte de este panel, principalmente porque el día de ayer, si bien es cierto, algunos periodistas estuvimos en la cobertura del evento que se realizó para recibir a la candidata acá en el Cantón Santo Domingo y también en el Cantón La Concordia. Y sí hay algunas interrogantes que nos gustaría despejar justamente para que la ciudadanía vote con conciencia y conozca a carta cabal cuál es el plan de trabajo de la candidata González para que así puedan tomar la mejor decisión por el bien del pueblo ecuatoriano. Así es, y Jorge Chávez también está con nosotros de Saracay Televisión, quien tiene interrogantes también para la candidata presidencial. Claro, muchas gracias a Tu Radio por la invitación, gracias por hacerme formar parte de este panel selecto con colegas de mucha valía. Bienvenida, candidata Luisa González. Hay muchas cosas que pues en el transcurso de la entrevista se la vamos a hacer saber. Con el licenciado Osvaldo Garzón ustedes ya habían compartido, así que será él quien abra esta entrevista con la candidata presidencial por Revolución Ciudadana, lista 5. Bueno, gracias, Brigitte. Saludos a la candidata presidencial, que nos honra con su presencia en este set. Obviamente, los periodistas invitados, tenemos una gran cantidad de interrogantes, una gran cantidad de planteamientos, básicamente relacionados con el plan de trabajo para saber cómo va a solucionar los grandes problemas que tiene este país. Alguien que aspira a llegar al sillón de Carondelet y lo difícil que es administrar la cosa pública y más allá, lo difícil que es administrar un país. Pero yo quisiera empezar con algo distendido, algo coloquial, si les parece a ustedes, y después vamos entrando con los temas de fondo en los diferentes ejes que obviamente tiene el plan de trabajo de la candidata. Por ejemplo, ¿qué significa para una mujer competir electoralmente en un escenario donde predomina todavía la violencia política de género contra la mujer candidata, por ejemplo? También que nos cuente cómo la recibió Santo Domingo de los Áchilas, porque conozco que está desde ayer acá. Bueno, siempre las mujeres hemos tenido que enfrentar obstáculos para poder cumplir ciertas metas, ¿no? En la vida profesional, estudiantil. Y yo siempre le digo a las mujeres, no nos dejemos bajar, que nos hagan bajar la cabeza, porque cuando nos atemorizan, cuando nos golpean, cuando empiezan con estas campañas sucias como las que ha tenido que vivir incluso nuestra compañera Viviana Veloz, que puso una denuncia por el acoso que vivió, lo que hacen es afectar a todas las mujeres, porque muchas dirán, mejor no me meto allí porque me van a atacar. No, la mejor manera es enfrentando y siguiendo adelante.
En mi caso he enfrentado mucha violencia política desde la campaña anterior. Se han metido conmigo, con mi honra, con mi hijo pequeñito, cuando tenía 7 años inclusive, un niño. Eso creo que debe ir cambiando y para eso es que debemos seguir luchando las mujeres. Ahora, las mujeres también tenemos una capacidad especial para unir. La mujer une las familias, la mujer une los hogares y asimismo Luisa González quiere unir esta patria que está dividida, que está polarizada y que está desesperanzada. Ese abrazo a mi patria que la veo cabizbaja, que la veo en agonía y hacerla revivir. Y el país requiere que se lo ponga en orden. Hay que poner la casa en orden. Y las mujeres también tenemos esa gran capacidad de abrazar a todos y de llevarlos en orden. ¿Y qué mejor? Va a ser una mujer la que ponga al Ecuador en orden. Sobre lo otro, por favor. Y maravilloso el recibimiento, de verdad. Los hombres en esta provincia son los más valientes que he conocido. Y ahí por ahí asientan, ¿no? Dicen sí. La única provincia donde cada vez que vengo recibo carpeta, ya les he dicho que estoy soltera, que pueden enviar su carpeta. Yo ayer dije públicamente, esta es la provincia donde son más valientes los hombres, definitivamente. Aquí sí se atreven a decir, aquí está mi carpeta, hasta un anillo recibí ayer. Bien, ¿cuál es, respecto a lo que usted dice, abogada, qué es lo primero que pondría en orden en caso de que llegue a ser presidenta del Ecuador? Fíjese, cuando tú gobiernas, y lo digo desde el conocimiento del ejercicio de la administración pública, no puedes enfocarte en una sola cosa, ¿no? Tú tienes que enfocarte en varias a la vez. Por ejemplo, la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de construir la paz en el Ecuador. El Ecuador requiere paz. Y para eso tú tienes que trabajar en diferentes aristas a la vez. Para construir la paz y ser un país que construye escuelas, universidades, carreteras, hospitales, en lugar de ser un país que construye cementerios y cárceles. Para construir paz tienes que mientras equipas a la fuerza pública, mientras le devuelves el presupuesto, mientras compras los vehículos, mientras vas graduando en 4 años a 20,000 nuevos efectivos policiales con su equipamiento, mientras rehabilitas las UPCs, mientras trabajas en coordinación con otros países para ir controlando ese crimen organizado transnacional, a la vez tú tienes que ir devolviendo el presupuesto a las universidades, poner ya el presupuesto que le han reducido a la creación que ya fue aprobada por iniciativa de Viviana Veloz en la Asamblea para la Universidad de Santo Domingo, que apenas tiene 4 carreras, pues hay que aumentar las carreras devolviendo el presupuesto inicial. Y tienes que hacer las universidades, aumentar los presupuestos, aumentar los cupos de las universidades también para que nuestros jóvenes vayan a educarse, para que encuentren un futuro y una esperanza. Los institutos técnicos y tecnológicos que deben ser fortalecidos, las becas, el crédito educativo, que por una parte tiene que tener un máximo de 7.5% de interés, pero también aquellos jóvenes que se endeudaron en hacer un crédito y que no lo pudieron pagar porque se vino la pandemia, porque se vino la falta de empleo, porque cada día vamos peor en el Ecuador, a esos jóvenes condonarles esa deuda y devolverlos a la vida productiva. ¿Por qué me refiero especialmente a esto? Jóvenes que se endeudaron para estudiar. Hoy día, como son deudores del Estado, no pueden acceder a un trabajo en el sector público. Tienen sus cuentas bloqueadas y tienen impedimentos para salir del país en muchos casos. Es decir, es el peor de los mundos. Tienen la deuda y no pueden acceder al trabajo. Lo mejor aquí es condonar esa deuda y que los jóvenes empiecen a producir, no se vayan, no migren, se queden en el Ecuador porque encuentran una oportunidad. Los hospitales. No podemos permitir que en el Estado se nos muera un ser amado por pobre. No puede ser que no haya medicinas. Miren, el presidente Noboa salió a decir que había pagado a Solca. Inmediatamente Solca Manaví sacó un comunicado y dijo, señores, a mí no me han pagado. Y se nos mueren 1,000 enfermos renales. Son hermanos, son padres, son adultos mayores.
y se mueren porque no le han pagado a las dializadoras. ¿Dónde están los recursos? Según Human Rights Watch, Ecuador es el país más violento de América del Sur y Centroamérica. El más violento. Entonces tienes que ir construyendo paz desde todos los sectores, tanto fortaleciendo la fuerza pública como creando paz con los sectores sociales, porque la primera violencia viene de un Estado que te condena a morir porque despidieron médicos y tú requieres un especialista y no hay, porque están destrozados los equipamientos y vas a buscar un turno y no hay, porque no hay el presupuesto para salud. Pero ojo, mucha gente estará pensando ahorita, sí, Luisa, pero es que no hay dinero o faltó tiempo. Número uno, las ofertas de campaña que hicimos en el 2023 eran ofertas para ser cumplidas en 1 año y medio. No hay más tiempo, en 1 año y medio. Y segundo, el dinero está ahí, 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares para inversión. ¿Sabe cuánto usaron de eso? El 54%. Mientras nosotros necesitamos hospitales, carreteras, sí, 800 millones de dólares, no los usaron. Quizás por incapacidad, por desconocimiento de cómo es la gestión pública o por indolencia ante las necesidades del pueblo ecuatoriano. Abogada, justamente usted menciona varias aristas, entre ellas las que más preocupan a los ecuatorianos y de las cuales se ha exigido al gobierno actual, como es el tema de la inseguridad, la falta de profesionales y de medicamentos en el área de la salud. El sistema de educación también está colapsado en su totalidad. Vemos unidades educativas que se caen a pedazos y que sin duda alguna los padres de familia son quienes tienen que sacar de su bolsillo para poder mejorar la infraestructura. Y si sigo enumerando un montón de inconvenientes, que es lo que vivimos a diario los ecuatorianos, creo que nos faltaría espacio para este espacio informativo que tenemos. Y es justamente ahí, usted menciona que se va a trabajar, se va a tratar de poner en orden la casa, por así decirlo, de todos los ecuatorianos, pero ¿en qué tiempo prácticamente? Porque la gente ya está cansada de tantas promesas. Usted lo mencionó, lo que se está abordando al día de hoy, se lo dijo en las elecciones pasadas. El actual presidente de la República mencionó y justamente enfatizó también en su debate presidencial el tema de la inseguridad, pero al día de hoy vemos que la situación no mejora. Las cifras de sicariatos continúan incrementando y lo más preocupante aquí también es que muchos de estos crímenes son cometidos también por parte de los integrantes de las entidades de seguridad, como lo son Fuerzas Armadas y también el Cuerpo de Militares del Ecuador. ¿Cómo se va a trabajar internamente? Y también tengo conocimiento que desde su parte como candidata también había puesto a las órdenes del gobierno un plan contingente para poder trabajar y erradicar este tema de inseguridad lo antes posible, que vemos que hasta el día de hoy continúa. Karen, aquí fundamental la experiencia, el conocimiento y tener equipo. Y lo dijimos, en 1 año y medio, para poder gobernar, tú requieres conocimiento, experiencia y equipo. Y eso lo tiene Luisa González. ¿Eso quizás le faltó al gobierno actual? Eso no tiene el gobierno actual, pero su desconocimiento no solamente es de la gestión pública, su desconocimiento es de las necesidades del pueblo ecuatoriano. Desconoce las necesidades que tenemos el pueblo montubio, los pueblos y nacionalidades, pueblos sáchila, los afros, los cholos. Desconoce cómo está la vía. Llevo 41 años viajando por la vía Aloa-Santo Domingo. Por eso para mí es urgente unir a mis 2 prefecturas y decirles vamos a trabajar en conjunto y arreglemos esa vía. Desconoce cómo es ir de Quinindé a Esmeraldas por tierra, porque él solo se moviliza en helicóptero y hay barrancos por los que tú corres riesgo tu vida y además que ahí te pueden esperar para un asalto. Entonces no es solamente el desconocimiento de la gestión pública, sino de nuestras necesidades. Desconoce lo que es tener un padre haciéndose diálisis con el temor de que le suspendas la diálisis y se muere. Cada vez que yo escucho que van a suspender el servicio de diálisis, yo me atemorizo, porque mi padre se hace diálisis 3 veces a la semana, y si él no se hace la diálisis, mi padre se muere, como se han muerto 1000 ecuatorianos. Cuando tú no sientes el dolor de tu pueblo, tú no puedes transformar la realidad de tus niños, de tus adultos mayores, de tus jóvenes. Hay 13.000 unidades educativas aproximadamente en pésimo estado. Esos 800 millones de dólares que no utilizaron bien podían haber servido para arreglar las unidades educativas. ¿Y qué es lo que han hecho? A las familias le dicen, usted pague $5 para el arreglo aquí, $10 para el arreglo allá.
Eso significa barreras de acceso a la educación, porque ante un pueblo ecuatoriano que no tiene ni para comer, que con 10 centavos con lo justo va y compra un huevo para darles con un arrocito a sus hijos, ¿qué le vas a pedir $5 para que arregle una aula? Y muchos dirán, $5 no es nada. No, señores, para el que no tiene para comer, $5 es demasiado. Hay 7 millones de personas pobres. De esas 5 viven con $3 al día. Y 2 millones de personas viven con menos de $2 al día. Entonces, constituye esto una barrera de acceso a la educación. El arreglo de la infraestructura educativa corre por la cuenta del Estado. La entrega de los materiales educativos que los están entregando al final del año se entregarán a tiempo y así nuestros jóvenes vuelven al sistema educativo. Que hay que tener conocimiento y un plan estructurado. El presidente Noboa, en campaña electoral, dijo que todos, el 100% de los graduados del colegio entrarían a la universidad. Y en el debate presidencial yo le pregunté y le dije, oiga, ¿cómo en 1 año y medio usted va a cumplir esta oferta de campaña? ¿Y qué me dijo? Cuando no se roba, alcanza. Entonces yo, por deducción lógica, digo, debe estar robando, porque no está alcanzando. Y dijo que 1 hora del vuelo del avión presidencial equivale a la carrera de un joven, a la carrera universitaria de un joven, y que él solamente iba a usar para trabajo, y solamente él el avión presidencial. Y vemos que lo usa la primera dama, y vemos que se va de vacaciones. Tenemos que recuperar la verdad como eje central para garantizar el efectivo cumplimiento de nuestros derechos y que quien en campaña ofrece, cumpla. El señor Noboa dijo que iba a bajar el precio de los combustibles, lo subió. Dijo que no iba a crear más impuestos, nos subió 3 puntos al IVA. 3 puntos que los voy a bajar, porque lo que ha hecho es encarecer los productos de las familias que ya están empobrecidas y por eso voy a bajar el IVA al 12%. En cuanto a la seguridad, hay que depurar a la fuerza pública. Por supuesto que sí, hay que depurar a la fuerza pública porque ha sido contaminada. El crimen organizado se ha tomado el Estado. Las cajas de banano contaminadas con droga. Porque la droga que llega a Europa, dicen, es que hubo pacto, dice, con el correísmo. Señores, en nuestro gobierno jamás tuvimos la noticia de que somos el primer país exportador de droga a la Unión Europea, porque nosotros sí controlábamos los puertos, porque nosotros apresamos a los principales delincuentes, apresamos a Fito, a Junior, a Rasquiña, a Dritanjica, todos estos puestos en libertad en el gobierno de Moreno, de Lazo, y por último a Noboa, que ese no lo tenía en la roca, a ese sí se le fugó nomás, y se enteraron 1 semana después. Perdón, candidata, antes de que continúe el siguiente colega que sé que también tiene interrogantes, justamente hablábamos de plazos, porque la gente ya está cansada de ofrecimientos. ¿Qué tiempo hay que usted ser necesitaría? Correcto, queremos ya no mentiras, sino que nos diga la realidad, porque sabemos que el país no está en las mejores condiciones. Hay que ser serios, y el Ecuador entero sabe que se propuso un plan Fénix para seguridad, ¿verdad? Así es. Y nunca nadie lo vio. Yo he presentado el plan Protege con ejes en donde se explica claramente a los 3 meses, a los 9 meses y hasta los 4 años lo que se va a hacer. Con cuánto cuesta, en qué tiempo y de dónde saco los recursos. Y qué acciones. 20.000 nuevos policías en 4 años. 1.000 autos y 1.000 motos por año, hasta lograr recuperar toda la capacidad de movilización de la fuerza pública. El equipamiento, que es cascos, chalecos, municiones, toda la dotación que debe tener la fuerza pública también. Las cárceles, la escuela de guías, que eso debe estar en el primer año ya formándose y saliendo la primera promoción de guías. Si ustedes ingresan a mis redes, queridos ciudadanos, van a encontrar el plan Protege, donde está claramente detalladas las acciones que vamos a tomar para devolver la paz. Las denuncias que pueden hacer a través de una línea privada para poder denunciar, siendo redundante,
los casos de extorsión de vacunas, para poder dar tratamiento a esos casos específicos y que la gente sepa que si es vacunado, tiene denuncias que puede hacer de manera secreta, por decirlo de alguna forma, y que la policía empezará a investigar qué es lo que está ocurriendo ahí, con una policía depurada, por supuesto. Todo esto está escrito en un plan que lo presenté al pueblo ecuatoriano y que además lo puse a disposición del gobierno nacional para que puedan ejecutarlo con plazos, con montos y con el origen también de los fondos para poderlo implementar. Buenos días. Y también ahí en mis redes está el plan Impulsa, que es para atender a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a las mujeres. Y el plan Genera, que indica también cómo en 4 años recuperas toda la capacidad operativa del sistema eléctrico, pero no solo eso, sino primero de forma inmediata acabar con los apagones y segundo, ya ir a la venta de energía eléctrica. Buenos días, candidata. Es un gusto poder participar en este selecto Estimado panel. Jorge. Para que exista desarrollo en cualquier país es fundamental la seguridad, no solo la jurídica, sino en este caso de la ciudadanía. El presidente Daniel Noboa declaró conflicto armado interno con la promesa de combatir a las bandas delincuenciales que se han tomado el país, ¿no? Voy a permitirme referirme a unas cifras. En el 2021 hubo 2.464 asesinatos por violencia. El 22, 4.015. El 2023, 8.004 muertos. Son fuentes del Ministerio del Interior, estas cifras, no son inventadas, ¿no? Y en el 2024 fueron asesinados 19 personas por día. A veces leemos las informaciones que vienen de los conflictos armados entre Ucrania y Rusia y reportan 8 muertos, 7 muertos en un día. O sea, pareciera que estamos en un conflicto armado superior a lo que se desarrolla en Europa, ¿no? No se ha podido controlar la violencia. Durante el gobierno del presidente Lasso hubo una denuncia muy fuerte de parte del embajador de Estados Unidos donde decía que existían narcogenerales. El presidente Lasso tomó una decisión de remover a la cúpula de generales de la policía y a los 2 días las volvió a ratificar. ¿Cómo va a ser usted para enfrentarse a este poder que son los militares que desde mi punto de vista se han convertido en una fuerza deliberante al emitir un apoyo en contra de lo que dice la Constitución sobre el tema de la vicepresidencia? ¿Cómo va a ser? Estimado Jorge, siendo coloquial, el que tiene rabo de paja no puede poner orden. El señor Guillermo Lasso fue removido del cargo prácticamente. Bueno, él llamó a una muerte cruzada porque sabía que no tenía los votos para sostenerse en el cargo ante un juicio político. ¿Sí? ¿Por qué fue el juicio político? Por los vínculos del gobierno de Guillermo Lasso con la mafia albanesa. Por eso fue el juicio político. Entonces, el rato que él intenta poner orden y sacar los narcos generales, le cayeron y le dijeron, aquí están los papeles, estás embarrado, en pocas, siendo coloquial. Entonces vemos que recula. Y luego, ¿dónde está la fiscal? ¿Dónde está la señora Diana Salazar? ¿Por qué no tomaron acciones inmediatas y pusieron un nombre rimbombante y le hicieron un logo al caso de los narcos generales? ¿Por qué el ex embajador de Estados Unidos simplemente sale, lanza lodo con ventilador y esconde la mano? Es muy raro todo lo que pasó, pero sí le pido al pueblo ecuatoriano a no olvidar, porque es el embajador de Estados Unidos el que dice que existen narcos generales y nadie tomó acciones, y el mismo embajador luego se quedó calladito. La embajada de Estados Unidos calladita, la fiscal calladita, el presidente de la República calladita, el Consejo de la Judicatura calladito, y nosotros sufrimos la violencia en las calles. Y a nosotros nos matan cada día, incluso a nuestros niños, 4 niños, de lo que sabemos. Y cuando usted me dice 19 personas por día mueren, la violencia es más profunda en las mujeres, la pobreza es más profunda en las mujeres, el desempleo es más profundo en las mujeres. Y esos que han muerto
no son un número. No nos podemos acostumbrar a vivir así. No son un número, son un padre, son una madre, son un hijo que nos dejan una herida profunda y que nos rompen como sociedad. Y puede que alguien por allí diga, eran delincuentes, líos entre bandas. Eso no son 19 por día. ¿A cuántos jóvenes han matado robándoles? ¿A cuántos jóvenes con una bala perdida? ¿Cuántos niños han muerto así? ¿Ustedes saben cuál es la primera causa de muerte de nuestros niños, nuestros hijos? La primera causa de muerte, los homicidios. La segunda, el suicidio. Cuando yo digo que el país está en terapia intensiva es porque nos estamos muriendo y hay que revivir al Ecuador. Hay que devolver la esperanza, la alegría. Hay que devolver la fe en esos días mejores. Y para eso sí se requiere conocimiento, experiencia, equipo, pero sobre todo, dolerte de tu pueblo. Los ecuatorianos somos capaces de conducir nuestros destinos. Los ecuatorianos somos inteligentes, somos trabajadores, somos valientes. Nosotros podemos sacar adelante al Ecuador. Lo que pasa es que hemos elegido mal. Hemos elegido a quienes nos mienten en las campañas electorales, votamos y luego esto es lo que vivimos. Son 7 años de un desastre absoluto. Ustedes recuerdan cuando en el Ecuador tuvimos en 10 años 7 presidentes. Fue una época oscura de nuestro país. Hemos vuelto a esa oscuridad, porque en el Ecuador la semana pasada tuvimos en una semana 3 vicepresidentas. 3 vicepresidentas, y aquí les hablo a las mujeres. Las mujeres que somos fuertes, que luchamos contra viento y marea, que sacamos a nuestras familias adelante, que a veces impulsamos a nuestros maridos, que sacamos los hogares adelante solas, mujeres cabeza de hogar, como en mi caso. En esta ocasión, y hace unos años atrás, coincidencialmente en la historia de la patria, en 2 ocasiones han habido mujeres vicepresidentas de la República. Coincidencialmente, azuayas, cuencanas. Coincidencialmente, a las 2 mujeres vicepresidentas y cuencanas les tocaba asumir la presidencia de la República ante la ausencia o licencia del presidente. Nunca las dejaron. Así como no le dejaron a Rosalía Arteaga ser vicepresidenta de la República porque le correspondía a ella ante la ausencia del señor Bucarán, asimismo no la dejan a Verónica Abad cuando le corresponde ante la ausencia del presidente que tiene que tomar licencia, y de forma ilegal, saltándose todas las normas legales, se nombran otras vicepresidentas, un día la una, otro día la otra, y no hay Estado de Derecho, no hay garantías en el Ecuador, y nos violentan aún más a nosotras las mujeres. Por eso, para las mujeres, yo les digo, hay que levantar la cara con dignidad y hacer que entiendan que somos capaces, que somos periodistas, que somos ingenieras, que somos amas de casa, pero que también somos valientes, que no ha habido un proceso de lucha sin la participación de las mujeres en la historia, y Manuela Sáenz y muchísimas otras mujeres, que sin nosotras no había la libertad de un pueblo que venía de una colonia. Y así mismo es como vamos a liberar a la patria de la opresión en la que vivimos, de la pobreza en la que vivimos en este momento. Y por eso también tengo una línea especial de créditos para mujeres, con especial énfasis en mujeres cabeza de hogar, con acceso a un crédito de hasta $45,000 a una tasa de interés de 7.5% y con un periodo de gracia de hasta 1 año, porque las mujeres somos de las mejores pagadoras que hay. Somos organizadas, somos cumplidas. El apoyo a las mujeres en nuestros centros de desarrollo infantil. Hay que reabrir los centros de desarrollo infantil y hay que extender la cobertura, porque allí van nuestros niños y sobre todo los de pobreza y extrema pobreza. Y allí vamos a abrir 20,000 plazas de trabajo para mujeres, preferentemente, y mujeres en áreas de cuidado de niños, educadoras, enfermeras, trabajadoras sociales, y en los DESES también, porque cuando les digo que la segunda causa de muerte de nuestros niños y jóvenes es el suicidio, significa que tengo que fortalecer los DESES en las escuelas para detectar de forma temprana ese posible niño joven que está teniendo una fuerte depresión y que puede estar cayendo en el suicidio, y poderle dar atención. Y nos falta contratar también psicólogos, psiquiatras. Mientras los vamos formando en la universidad con becas, vamos haciendo la cobertura a través de un sistema de atención médica virtual.
porque el tema psicológico se puede tratar de forma virtual. ¿Qué nos dicen? Mire, si hay un cupo. ¿Usted dónde vive? En Santo Domingo. Bueno, le tengo un cupo en Zamora Chinchipe. ¿Cómo voy a ir a Zamora Chinchipe? Entonces, para esos casos, sí se puede hacer medicina virtual, mientras vamos devolviendo a esos 20.000 médicos que están, y personal de salud, no solo médicos, enfermeras, aquí hay técnicos que están dentro del sistema de salud y que hoy no tienen un nombramiento definitivo, les vamos a dar el nombramiento definitivo. ¿Por qué les vamos a dar el nombramiento definitivo? Primero, porque los necesitamos. Estamos en el peor de los mundos. El personal de salud en el desempleo y nosotros buscando que nos atiendan y muriéndonos porque no hay personal de salud contratado. Bueno, se harán las contrataciones, pero para esos que están ya trabajando y que no tienen un nombramiento definitivo, decirles que se les va a dar el nombramiento definitivo. ¿Qué logro cuando doy el nombramiento definitivo? Estabilidad laboral, confianza. Esa persona que sabe que ya tiene un nombramiento definitivo va a invertir, se va a comprar un carrito, o se va a mejorar su casa, o se va a ir a un viaje, o le va a comprar algo a los hijos, y empieza a dinamizarse más la economía, a generar más empleo, a través de una inversión pública eficiente también, con la reactivación económica y productiva, créditos para el sector productivo, para el sector agropecuario, para la industria. ¿Qué tenemos nosotros? Que la banca cobra intereses demasiado altos, que son imposibles de pagar. Bueno, si la banca quiere cobrar eso, allá la banca. Nosotros tenemos 3 bancos. Ban Ecuador, la CFN, que hay que devolver la institucionalidad, y el Banco del Pacífico, que deben funcionar como banca de desarrollo para empujar la economía y hacer que empecemos a producir y a generar empleo. Crédito para las industrias, para las empresas, para que puedan crecer vinculado al aumento de mano de obra, de trabajadores, aumento de empleo. Crédito para nuestro sector agropecuario, pero también la condonación de las deudas que vienen desde la pandemia, hasta $10.000 y el resto refinanciarlo, porque tenemos quebrado al sector agropecuario y están presos de chulqueros en muchos casos. Necesitamos reactivarlos y así vamos a ir generando un crecimiento económico. Yo invierto por un lado, pero recaudo por el otro en impuestos. Y esto es circular. Por cada dólar que ingresa en la economía, por lo menos yo recibo $3 y no son 5. Y vamos creciendo. Muy bien. Ahora, finalmente hay un tema que compete a Santo Domingo, es el tema de la educación, ¿no? Con respecto a la Universidad de Santo Domingo, que ya está en papeles, lista, falta que sea la construcción, que dicen demorar aproximadamente unos 5 años. Con respecto a esto, es un tema que ya se ha iniciado, el gobierno ha designado que va a dar un presupuesto. Usted nos menciona que es poco. Llegando a la presidencia, en conjunto, creo yo, con la Asamblea Nacional, ¿se asumirá o se dará más presupuesto a la Universidad de Santo Domingo? Aquí es importante recordarles algo. En la campaña presidencial en la que estuve el periodo anterior, yo ofrecí esa universidad. Y mi compañera Viviana Veloz, ante ese ofrecimiento mío y de la Revolución Ciudadana, lo lleva a cabo en la Asamblea Nacional. Normalmente la creación de una universidad se demora en la Asamblea Nacional hasta 2 años. Viviana Veloz lo sacó en 2 meses. Así que la creación es producto de ese trabajo de nuestra bancada y de nuestra oferta de campaña. Una oferta cumplida. Lo siguiente es el presupuesto. No, el presupuesto lo redujeron y con eso les han dejado a 4 carreras. No hay medicina, que es un clamor en esta provincia. No hay derecho, que también quieren en esta provincia. Así que cuenten con que se les va a devolver el presupuesto. Ya vendrá el candidato de Carondelet también a ofrecer lo mismo ante mis palabras del día de hoy. Pero también decirles que vamos a fortalecer el tecnológico Sáchila para abrir carreras técnicas, porque no todas las personas quieren ir a la universidad. Muchos quieren hacer carreras técnicas y en 2 años tener ya algo para trabajar. Pero también la educación virtual. Porque, ¿qué es lo que ocurre ahora mismo? Que muchos jóvenes, y mujeres, hombres, trabajan en el día y solamente pueden estudiar en la tarde, noche. Pero por la violencia que hay en el país, no pueden hacerlo. Pues para ellos vamos a abrir carreras virtuales mientras vamos pacificando al país. Pero que sigan estudiando y que logren sus sueños. Hacia allá vamos. Y una cosa que es muy importante,
Yo soy manabita, ¿no? Y entiendo que también esa identidad sáchila la tienen ustedes, como los montubios la tenemos. Y el consejo que va a estructurar la Universidad Sáchila, la Universidad para Santo Domingo, los miembros de ese consejo son de Quito. Son de Quito. Y se lo digo como manabita. A mí no me gustaría que van a poner una universidad, con todo respeto, una universidad en mi provincia, y no seamos los manabitas los que estemos viendo qué es lo que necesitamos. ¿Quién sabe qué es lo que necesita Santo Domingo? La gente de Santo Domingo. ¿Acaso aquí no hay capacidad? ¿Acaso aquí no hay conocimiento? Por supuesto que lo hay. Ese consejo está integrado por quiteños, con todo cariño y respeto, pero debe estar integrado por la gente de Santo Domingo, de los Sáchilas. Y con respecto a eso hay que ser claros en que sí hay profesionales que cumplen con los lineamientos que había establecido el gobierno para aquello, porque decían que hay que cubrir algunos parámetros, ¿no? Y que por eso no podían ser de Santo Domingo, pero no es cierto. Hay profesionales en nuestra provincia, que son de nuestra provincia, que cumplen con esos parámetros y que pueden formar parte de este grupo. Por supuesto, aquí hay capacidad, aquí hay conocimiento, aquí hay gente muy preparada que puede conducir los destinos de su provincia. ¿Por qué hicimos provincia Santo Domingo de los Sáchilas en nuestro gobierno? La hicimos provincia porque sabíamos que son los santodomingueños los mejores para conducir sus destinos. Asimismo la universidad. Eso tiene que cambiar. Debe ser la gente de Santo Domingo quien integre ese consejo. Y la deuda del Estado, el Estado mantiene deuda con proveedores. En ese momento ha dicho que el dinero no ha alcanzado, que contaban con presupuesto y al llegar al gobierno se han topado con que era otro presupuesto completamente diferente. Han priorizado la deuda externa y hay problemas con los proveedores. El problema con los proveedores o la deuda que mantiene el Estado con los proveedores se refleja en un maltrato para los ciudadanos. Porque, por ejemplo, mantienen deudas con los proveedores de salud, quienes dan atención quienes dan la alimentación, a los pacientes en los centros de salud público y quienes dan la alimentación, por ejemplo, en las cárceles del Ecuador entero. En Santo Domingo hubo problemas con los proveedores que dan alimentación tanto a los centros de privación de libertad como a los centros de salud pública. Entonces, eso hay que mejorar. Hablemos de economía y cómo solucionarlo, porque definitivamente sabemos que hay niveles bajos de dinero en la caja fiscal. A ver, como le decía Brigitte, si bien no es que hay un exceso de recursos en el Estado, pero lo que hay no lo usan. Imagínese, usted tiene en su casa a sus hijos con hambre y usted tiene $100 en la cuenta y usa $50 y los otros 50 mientras sus hijos están con hambre los tiene guardados. ¿Qué nos pasa? 800 millones de dólares de inversión no la usaron. Y el pago a proveedores es fundamental y hay que hacer un programa de pagos. No se va a poder pagar de una sola. Y los proveedores lo saben. Pero hay que hacer para eso un programa de pagos. Que sepan que en enero, en febrero, en marzo, en abril, en julio, agosto, en octubre, noviembre, les va a llegar una cantidad que ya está establecida. Por ejemplo, los proveedores de salud, todas las derivaciones, están quebrando algunas clínicas. ¿Qué pasa si quiebra un negocio? Porque el Estado no le paga. Más gente al desempleo. Por eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Cronograma de pagos. Y decirles, señores, yo no le puedo pagar 500 millones de una sola. Vamos pagando 70 por mes hasta igualarme. Voy poniendo un ejemplo, por si acaso, ¿no? Y luego, dicen no hay recursos para la salud, no hay recursos para la educación. 60 millones de dólares invirtieron en una consulta que no servía para nada. En una consulta donde aprobaron que extradición, que ni siquiera, díganme a quién han extraditado. Díganme si mejoró la seguridad en el país. Entonces, para la consulta sí hubo 60 millones, pero para Solca no. Usted ha dicho que se ha priorizado el pago de la deuda externa con todas las falencias que hay. Me disculpan los colegas. ¿Usted estaría dispuesta a declarar una moratoria en el pago de la deuda externa? Mire, Ecuador debe honrar sus deudas, pero es claro que hay que sentarse a revisar la deuda. Porque yo tengo una deuda interna, yo tengo una deuda con mis ciudadanos, yo tengo una deuda en salud, en educación, en seguridad, en justicia social.
mi pueblo se está muriendo, porque hacen acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para exprimirlo más. Sobre ese punto... Y primero es la gente, la gente. Si me permite, mire, el Fondo Monetario publicó un informe conocido como el artículo 4, en el que recomienda, entre comillas, el aumento del IVA al 16.1%. Sí. Yo lo voy a bajar a 12. Mejorar la focalización de los subsidios, aumento de producción petrolera, incluyendo una mayor participación privada, ergo privatizaciones, reducción gradual del gasto público, despidos, para poder aportar los fondos que ellos tienen destinados para el Ecuador. El presupuesto tiene un déficit de 4.000 millones de dólares aproximadamente, una deuda externa de 48.000 millones. ¿Cómo va a ser su gobierno para cubrir ese espacio sin recurrir a los organismos internacionales? Jorge, es increíble, ¿no? Duplicaron la deuda pública con 0 obras. Nosotros teníamos una deuda pública que no pasaba del 40%, haciendo una obra por día. Carreteras, hospitales, centros de salud, escuelas, unidades educativas, en todo lado, presupuesto para becas, para educación. Y nunca pasamos del 40%. Y hoy día tenemos más de 80.000 millones de dólares en deuda y nadie sabe dónde carambas está ese dinero, porque no vemos ni siquiera arreglo en un hospital, en una carretera, en una escuela. Mire, el déficit solo se cubre con un crecimiento económico sostenido. Cuando yo tengo una persona empleada, cuando tengo en el empleo a una persona, esa persona consume. Esa persona va al restaurante, esa persona compra en el bazar. Cuando la señora del bazar y del restaurante, de la panadería, del kiosco de la esquina, le compran, vende más y ella también compra más. Y es un círculo virtuoso. Y vamos creciendo en la economía. Si yo tengo esa persona en el desempleo, no consume. Si no consumen, quiebra el restaurante, quiebra la panadería, quiebra el bazar. Por eso, desde la inversión pública eficiente y desde los créditos productivos, vamos a ir empujando la economía para que empiece a crecer. La construcción es lo que más dinamiza la economía. Más economías de arrastre y encadenamientos productivos se genera. Cuando yo digo voy a arreglar las carreteras, voy a hacer la ampliación de la Quinindé Esmeraldas, voy a trabajar con las prefectas de Pichincha y de Santo Domingo para hacer la ampliación de la vía Santo Domingo a Loaj, estoy hablando de que voy a generar puestos de trabajo, que voy a darle el contrato a una empresa privada, por supuesto, que va a contratar muchísima gente que tiene que ser de la localidad, como la empresa también de la localidad, y vamos generando empleo y dinamismo económico. Y yo como Estado, ¿qué voy a hacer? A recaudar más impuestos, crecimiento económico sostenido. Y en cuanto a de dónde saco estos recursos. Número 1, no voy a subir el IVA, lo voy a bajar y he sido clara. Número 2, no voy a generar más desempleo ni más pobreza, porque lo que necesito es generar empleo y que la gente pare esta estampida. En los últimos 2 años han ido 400.000 hermanos, familias que se rompen, niños que se quedan sin el abrazo de la madre, que mueren cruzando el Darién, un niño de 10 años cruzando con su abuelo, murió ahogado. Estos no son números, no son cifras. Son personas, son seres amados. Vamos a aumentar la producción de petróleo, sí, desde el Estado, pero también a través de la función delegada con la empresa privada, en condiciones que siempre sean beneficiosas mayoritariamente al Estado ecuatoriano. Yo no voy a dar una concesión para que en mínima proporción ganemos nosotros y se lleven los recursos. No, señores. Aquí los dueños de los recursos somos nosotros, un 80-20, 20 para ellos, 80 para el Estado, que somos los dueños, y ese dinero es el que nos va a servir. Son cerca de 1.000 pozos que están listos para hacer más, que produzcan más. Y subir la producción petrolera, yo aumento recursos. Pero vamos a ver un tema más. El cobro de los deudores en el SRI. Quien gobierna este país debe dar el ejemplo. 92 millones de dólares debe la familia Noboa. El presidente de la República no paga los impuestos. Pero a la señora del bazar se lo cierran si no factura. Pero al señor que tiene una papelería, si no factura le cierran. Y la familia Noboa debe 92 millones y no paga.
Con eso yo ya tengo más que cubierta la Universidad de Santo Domingo. Y no lo hacen. Así que también hay que hacer el cobro de las deudas del SRI y luego hay un gasto tributario, se llama así, es ciertas exenciones que se hacen a productos, que a esto no te le cobro, que a esto de acá tampoco te le cobro el impuesto, pero están puestos de forma antitécnica. Ah, ella es mi amiga, ¿y qué tú qué vas a importar? Papel, ya, listo, a ti no te voy a cobrar el arancel. Eso hay que revisarlo. Y ahí tenemos cerca de $1.000 millones que también perdemos. Bien. Yo tengo aquí algunas inquietudes que todavía se han quedado pendientes, pero va a ser imposible despejarlas, seguramente por el tiempo. Pero me preocupa una en particular. Acabamos de pasar una temporada de oscuridad, de apagones en el país. Y esto debido a que solamente estamos supeditados a las fuentes hídricas para el sistema eléctrico nacional. Lo que me hace temer que cuando ya desaparezca el invierno, nuevamente podamos entrar en otra crisis energética en el país. ¿Qué planes a corto, a mediano y largo plazo contempla su plan de trabajo para solucionar este problema? Ya. Y aprovechando justamente que trata ese tema, Osvaldo, usted, candidata, mencionó acerca del plan Genera, que va justamente direccionado a este tema energético. Es importante mencionar porque esta es una problemática que hasta el día de hoy está, por decirlo, en pausa, en stand-by, pero en cualquier momento puede nuevamente volver a este inconveniente, y ahora ya no va a ser culpa ahora del gobierno de Noboa, sino que quizás si usted llega a la presidencia va a pasar a ser culpa del gobierno actual. Voy a pedir en este momento que mis compañeros vuelvan a publicar en mis redes el plan Genera, donde está específicamente detallado qué vamos a hacer a los 3 meses, a los 9 meses y a los 4 años para garantizar la soberanía eléctrica. El Ecuador tiene capacidad instalada para 8.000 megavatios, 8.000. El Ecuador tiene hidroeléctricas, termoeléctricas, fotovoltaicos, biomasa, gas, todo esto está instalado. Entonces, cuando nos dicen no tenemos electricidad porque no hay lluvias, no es verdad. No tenemos electricidad, siendo que en toda la región no ha habido lluvias. Perú, Colombia, y ellos no tienen el problema de Ecuador. ¿Sabe por qué? Porque ellos sí supieron planificar. El presidente Noboa dijo que tenía resuelto el tema de la electricidad en 9 meses. Porque tenía un plan con Israel. Nunca lo tuvo. Al igual que el plan Fénix. Y lo que hizo fue sumirnos en las peores horas de oscuridad, hasta 14 horas de apagones no programados. Se nos quemaron las cocinas, las refrigeradoras. Perdimos 5.700 millones de dólares en 2 meses, dicho por la Cámara Productiva. 5.700 millones, ¿sabes lo que es eso? Es más de la mitad de la deuda, de lo que tenemos que cubrir en deuda en el año. Con eso ya hubiéramos resuelto la vía Santo Domingo, el hospital, el equipamiento. Hubiéramos construido escuelas, universidades, hospitales, carreteras. Eso es lo que perdimos en 2 meses. La Cámara Empresarial nos dice esto. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjese usted, Electroguayas. Electroguayas, que está entre Guayas y Santa Elena, tiene la capacidad de generar cerca de 800 megavatios. Cerca de 800 megavatios. No estaba funcionando ni al 50%. ¿Por qué no arreglaron las termoeléctricas? Nosotros tenemos termoeléctricas, de lo que me acuerdo ahora mismo, porque a veces se me van algunas cosas de la memoria. A ver, tenemos termoeléctricas en Pichincha, en Los Ríos, en Manabí, en Sucumbíos, en Guayas, en Santa Elena. Y no estaban funcionando en Machala. Y no las pusieron a funcionar. Y en lugar de arreglar el Salitral, por ejemplo, y recuperar ahí 200 megavatios, a traer una barcaza que supuestamente iba a traer 100, la mitad.
en un contrato oscuro, viciado, donde probablemente haya peculado, que Contraloría ya está investigando, y así varios contratos más, cuando era más barato haber puesto a funcionar Electroguayas, el Salitral, solo una de las unidades generadoras, de todas las que tenemos. Y con eso hubiéramos dado atención al problema eléctrico. Y muchos me dirán, no hay dinero para arreglar las termoeléctricas. El presidente tenía 60 millones de dólares en las cuentas del Estado para el mantenimiento a las hidroeléctricas, termoeléctricas, a todo el sistema operativo eléctrico. Tenía 60 millones de dólares. Usó el 1%. No usó ni 2 millones de dólares. Desconocimiento, improvisación, falta de equipo, corrupción también, porque hay mucho que investigar en torno a aseguradoras que no dieron el mantenimiento ni pagaron los mantenimientos en Electroguayas. Y la indolencia, porque él sí tenía energía eléctrica. Candidata, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, a nuestros compañeros, por supuesto, también por acompañarnos. Ya sus palabras finales, que se encuentra ahora acá en Santo Domingo de los Áchilas. No, decirle a Santo Domingo y a la patria entera a mantener la fe, la esperanza, la alegría, la convicción en que vamos a salir de la mano adelante, que vamos a salir juntos, tomados de la mano, como país, a revivir este Ecuador, a que vienen días mejores también. Y esta desesperanza que tenemos hoy se va a acabar y vamos a volver a decir con orgullo, soy ecuatoriano, porque seremos una vez más referente de lo mejor de Latinoamérica, por lo menos. Bien, gracias.